vamos a otro asunto. Vamos a otro asunto porque ya tenemos en el plató a Sol Blanco Soler. Sol, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Fenomenal. Pues una tarde-noche otra vez con vosotros. Un placer. Y encantada de la vida. Ya sabes que siempre hablamos de palabras extrañas. Exactamente, estamos de alguna manera seleccionando palabras, conceptos de este libro, de Sol Blanco Soler. Es un libro que se titula Sobrenatural, de Poe Books, que me regaló Sol Blanco Soler, que yo he leído con fruición y que después de la lectura yo seleccioné algunas de las palabras. Es una suerte de diccionario sobrenatural, algunas de las palabras de los conceptos que más me interesaron, y le pedí a Sol el favor de que viniera aquí y que nos los explicara. He seleccionado incluso algún material que está relacionado con esas palabras. Y se nos está acabando las palabras, Sol. Estamos ya en la P. Exactamente, estamos en la P. Estamos en la P, pero bueno. Palabras como poltergeist, sí. Palabras como precognición, percepción extrasensorial. Van a alucinar, van a alucinar. Las piedras estas piedras que se supone que se mueven, bueno. van a alucinar. El caso es que yo les pido a mis espectadores, Sol, que no se preocupen porque aunque estemos ya por la P y quede muy poquito, yo creo que para agotar este libro nos queda un programa, 2 a lo sumo, que no se preocupen. ¿Por qué? Porque le pedí a Sol, y ella obviamente ha atendido a mi petición, que trajera más, porque Sol Blanco Soler es periodista y tiene, no diré una amplísima bibliografía, pero sí que has publicado 5 o 6 libros. 4 y está en preparación el quinto. Pues ha traído este libro. Hay alguien aquí, creo que este es el que yo tengo. Uy, este es de hace mucho tiempo, es el primero. ¿Hay alguien aquí? Sol Blanco Soler, fantasmas, poltergeist. ¿Cómo se pronuncia? Poltergeist. Es que es una palabra alemana. Duende travieso se llama. Duende travieso. Casas encantadas de España y del mundo. ¿Este fue tu ópera prima? La ópera prima, porque lo que quise es que la gente supiera la diferencia que había entre una casa encantada, un poltergeist y los propios fantasmas. Que la gente mezcla un poco todo. Entonces este libro, con ejemplos, pues todos mis libros son bastante didácticos, o pretendo que lo sean, y que la gente vaya aprendiendo la diferenciación entre unas cosas y otras. Y que, claro, pues siempre todos mis libros están trufados con casos nuestros, por supuesto, es decir, que no solamente son casos mundialmente conocidos, internacionales, pero que son también casos nuestros, vividos. Este primer libro que dices que fue, ¿de qué año más o menos? Porque 2009 o por ahí. El prólogo es del padre Pilón. Claro, le pedí el favor encarecidamente, sí, porque él murió en el 12 y este fue del 9, fue el primero. 211 páginas. Vamos a hablar también de este libro, no en este programa, quizá tampoco en el siguiente, pero hablaremos de este libro. Si Sol sigue siendo tan amable de querernos acompañar a mí y a ustedes en esta sección, que no es una sección habitual en un programa como este. Era un programa dedicado casi íntegramente a la política, pero yo he querido ir introduciendo diferentes temas, y este es uno de los temas, por no decir el asunto, que al margen de la política más interés está suscitando, más preguntas me hacen en las redes sociales, y yo creo que estamos dándolo a conocer, Sol, dándolo a conocer de una manera nada adecuada. No, perfectamente adecuada, pero desde el escepticismo, desde el poner los hechos sobre la mesa, hechos que en su mayoría la propia Sol se ha pasado por las manos, porque ella, antes que cualquier otra cosa, es investigadora. Ella lleva investigando este tipo de casos, tocándolos cuando se puede tocar, cuando la realidad es tangible, ¿desde qué 30 años. 30 años con el grupo EPTA, pero yo llevaba ya 2 o 3 años con el padre Pilón. Así que sí, 32, más 33. de 3 décadas investigando este tipo de cosas. No sé si en España habrá gente con tanta experiencia en investigación parapsicológica. Este es otro libro que traes, Casas encantadas, tesoros y niños perdidos. Es la segunda parte. ¿Hay alguien aquí? Claro, segunda parte. He pretendido que sea una segunda parte de casos que también están agrupados, como te diría yo, como en temática, dentro de los casos que hemos tenido, ¿no? Uno ha sido la búsqueda de tesoros, que son muy divertidos porque la gente nos engaña como bellacos, nos dice que es que tienen cosas, y luego cuando llegas allí lo que quieren es encontrar un tesoro, o bien porque hay una leyenda detrás, o bien porque sus parientes que les han dejado la casa ha habido la tradición de que había escondido monedas de oro. Es que son aventuras muy curiosas. Es que, Sol, tú hablas con una naturalidad, cuando te refieres a la gente nos dice, te estás refiriendo a los muertos.
No, 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 no. En este caso la gente que nos llama no son los muertos, la gente que nos llama son vivos. Otra cosa es que luego en las investigaciones nos encontramos con muertos, pero en la Con muertos que también nos vacilan de vez en cuando. Bueno, sí, pero eso ya lo contaremos en algún momento determinado. Pero son gente muy simpática. Yo siempre digo que he tenido muchos amigos fantasmas del otro lado y son gente que tiene su problemática, pero que no tienen no hay una maldad, no hay esas teorías tontas de los espíritus malignos. No nos ¿sabes? debería dar miedo, ¿no? No, pero en absoluto. Hombre, supongo que si tu abuelo fallece y te lo encuentras por el pasillo después de muerto, pues debes de darte un sobresalto. El susto te lo das. Pero ya hablaremos, porque no debes de ser maleducada. A ellos les cuesta mucho entrar en nuestro campo visual. Y por lo tanto, si se presentan a nosotros con un mensaje que normalmente es de cariño y de afecto para decirte que están bien, pues si sales corriendo es una falta de educación tremenda, ¿no? Entonces yo siempre propugno de que si alguna vez nos pasa algo de esto, tengamos el temple de aguantar el momento y de atender a esa persona que viene del otro lado precisamente para darnos nuestro cariño. Eso es muy... Vamos a abundar en estos consejos. Fíjense ustedes lo extraño que es. Lo peregrino que son. Cuando abordemos estos temas. Hay un libro, un cuarto libro, que es el único que no está aquí, sí, y es el que yo tengo, que es un libro con una portada blanca con dos ojos azules. Sí. ¿Cómo se llama? Crónicas del Más Allá. Crónicas del Más Allá. Ese es el que yo creo ha tenido, digamos, más éxito. Ese es el que yo ha tengo. tenido 14 ediciones. 14 ediciones. Sí, 10 en una editorial y 4 en otras. 14 ediciones. Y se sigue vendiendo, es un goteo, naturalmente. Mis libros no son bestsellers, ¿no? Como estos autores. Yo no sé si lo podemos considerar bestseller ya, ¿eh? Bueno, no. Lo que pasa es que todo eso, en principio se vendieron 10 ediciones, luego se reeditó y hubo 4. Y ahora yo, porque a veces voy a las librerías, pues me dicen que es un goteo. Hay gente que siempre va a pedir esos libros. Pero bueno. Oye, ¿y en qué estás ahora, Sol? Porque aquí tenemos pues, 3, de Crónicas del Más Allá sería el cuarto. Pues mira, sería como la tercera parte. Es otra recopilación de casos, de donde lo dejé aquí, que es más o menos en el 2012 o 2012, por ahí. ¿El año que murió el padre Pilón? El año que murió el padre Pilón fue esto. Y luego, pues sí, porque este fue del 14, casi 15, Y bueno, voy poco a poco. Para mí escribir libros no es nada fácil. A mí me maravilla esta gente que es muy conocida y que todos conocemos y que tienen esta facilidad para editar libros. ¿Libros o tesis? Bueno, tesis doctoral. Bueno, también. Los hay que tienen también mucha facilidad para hacer tesis. Muchísima facilidad, y para que yo creo que por ahí deben de estar los negros por ahí funcionando, porque yo no comprendo que una persona que tenga un horario de esos tremendos, ¿no?, de trabajo, y que tenga tiempo para escribir libros. Yo que tengo más tiempo y me cuesta, es un parto, vamos, escribir un libro. Yo estoy también escribiendo un ensayo sobre política y llevo 2 años, y hay veces que se disfruta escribiendo. Es cierto. Sí, yo disfruto también. Pero hay veces que se sufre, ¿eh? Horrible. Que le digan, no, es que me lo paso bomba. Bueno, pues no siempre. Hay veces que... Te quedas atascado y además... Exactamente. Y no sabes cómo seguir, o cómo enlazas, cómo explicas lo que tú quieres explicar al lector, para hacerle ver las cosas. No es fácil, no es nada fácil. Es un ejercicio intelectual. Sí. La escritura... un desafío, sobre todo si son temas de cierta complejidad. Bueno, imagínense ustedes, esto, que para empezar es un asunto que mucha gente ni siquiera cree en ello. Sol Blanco Soler tiene un doble desafío: explicarlo, que se entienda, y hacer ver al lector que ella no está intentando tomarle el pelo a nadie, que esto son cosas que ¿Sabes lo que pasa? Que cuando llegas a cierta edad y a ciertos años de experiencia, al principio me importaba mucho el que me creyeran, ¿sabes? Lo que pasa es que yo ya he llegado a un punto que... yo escribo, como dicen, mi verdad, lo que yo he vivido. Yo siempre escribo de las cosas que yo he vivido. Yo no escribo, ¿sabes?, entelequias. Yo escribo mis vivencias a través de la parapsicología y de las vivencias en los casos que hemos acudido, y que cada caso es un mundo, es una historia diferente. Pero de ahí a que luego al final, cuando publico el libro, alguien lo lea y diga, pues esta señora se lo está inventando todo. La gente que me conoce sabe que no voy así. Pero tampoco te importa. Pero es que tampoco me importa, porque, vamos a ver, ¿cómo puedes convencer a alguien de la existencia de muchas cosas que no vemos si no tienen esa información adecuada? Imagínate, a nuestros abuelos les hubieras dicho que los microbios eran capaces de, vamos, el Pfeiffer, que es precioso si lo miras por un microscopio, que es capaz, el virus de la gripe, que puede llegar a matar.
si tú no lo ves, nuestros abuelos dirían, ¿qué paparruchas estás diciendo? A ver si me entiendes. Pues lo mismo pasa un poco con el fenómeno paranormal. Tienes que vivir esas experiencias para darte cuenta de que esto no es una paparrucha y que hay tratados de parapsicología en el mundo entero y que hay cátedras de parapsicología repartidas por ahí por el mundo. Es decir, que no es ninguna... Pero yo, la principal objeción en la que me encuentro cuando hablo con alguien escéptico de este tipo de asuntos... Hay muchos, hay grupos especializados de escépticos, ¿eh? Te dicen, pero ¿tú crees que si todo esto que tú estás contando fuera verdad, no sería la noticia de la humanidad? Porque tú en realidad lo que estás proponiendo es dar respuesta a las grandes preguntas del ser humano. Naturalmente. Y si si de verdad tuvierais esas respuestas, eso sería comúnmente conocido, celebrado y con toda solemnidad. ¿Sabes muchas veces cuando hablas, por ejemplo, de casos de estos, de personajes, es que no ha venido nadie para contarnos cómo es el más allá? Por ejemplo, digo, estás muy equivocado. Hay montones de gente que están recibiendo comunicaciones. Otra cosa es que tú no las conozcas o que tú no hayas leído nada sobre este tema. Pero eso es igual que la parapsicología, la propia parapsicología, la que engloba la ciencia que estudia todos estos fenómenos. Yo me he llegado a encontrar ya sabes, en estas reuniones sociales, desenfadadas. A mí me han llegado a decir, ¿cómo una persona tan seria como tú se dedica a hacer estas tonterías? Eso me lo ha llegado a decir a mí un profesional de la ingeniería. Y yo... ¿No te siento mal? Claro, me siento mal, pero monté un pequeño número. Porque, claro, le dije, ¿pero tú has leído algo de parapsicología? Ah, yo no. ¿Pero tú tienes alguna información sobre estos temas? Ah, yo no. Digo, pues es como si yo pusiera en tela de juicio el cálculo de tus puentes. Vamos a ver, tú eres un profesional de ese tema y yo confío plenamente en tus conocimientos. Es decir, ¿por qué los conocimientos de los demás no tienen validez ninguna? ¿Sabes lo que digo? Hay gente que se atreve a desmentir, a profanar, te diría, los conocimientos de parapsicología sin tener ni idea de lo que le estás hablando. Porque no han leído nunca nada serio, me refiero. Y luego hay un intrusismo tremendo, ha habido mucha gente en los medios de comunicación que se han presentado, pues imagínate, como videntes, como brujitas, y pues me estoy acordando ahora de una concreta. Bien, vamos a ver, todo eso ha desvirtuado mucho a la gente que seriamente se dedica, pues mira, a cosas que vamos a hablar. Sí. No sé si va a darnos tiempo, pero bueno. No, pues nos quedan 25 minutos, o sea que fíjate si nos va a dar tiempo. Ah, sí, nos da tiempo, o sea, es que hoy te he guardado un poquito más de tiempo. Porque pues sí, porque mira, esta introducción viene bien para la gente. Que lean cosas de autores buenos, es decir, porque tú vas a una librería y tienes... ¿Da nombres? Aparte de estos libros que tenemos aquí, de Sol Blanco Soler. Vamos a ver, yo no, pero vamos, yo bebo... Bueno, tú también. Yo bebo escucha, pero yo bebo de las fuentes de gente que fuera de España está investigando. Tú tienes autores fabulosos, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo he ido a una librería en San Francisco, me acuerdo, y me hubiera llevado toda la librería, toda la sección de parapsicología, me lo hubiera traído a casa. Tú no sabes qué maravilla de autores y de libros tenían allí. Pero tú tienes de autores del Saybrook Institute, que es que hay montones de institutos y de universidades que están con gente importante. En el Reino Unido, bueno, tú tienes el Ghost Club, el Club de los Fantasmas. Se lo toman muy en serio estas cosas. ¿Sabes lo que digo? En una ocasión me comentaste, estoy buscando un asunto de esto de que hablamos que quiero comentarte, pero recuerdo que en una ocasión me comentaste, creo que fue además delante de las cámaras, que eran los países anglosajones, sí, en particular, sí, los más avanzados en este asunto. Sí. Sí, en Escocia hay incluso una universidad que trata no, es una cátedra, la cátedra Koestler. Koestler, el gran escritor, que, sabes, lo digo como una pincelada. El matrimonio Koestler no tenían hijos y entonces dejaron todo su dinero a la creación de la cátedra Koestler, que está en Edimburgo. Yo he estado allí, yo la he estado visitando y todo, y pertenece a la facultad de psicología, porque las cátedras de parapsicología por supuesto fuera de España, están o bien adscritas a medicina, a psicología, es decir, muy concretamente a esas dos ramas del conocimiento. O sea que no existe un estudio per se, exclusivo. No hay una facultad de parapsicología, son cátedras de parapsicología que están, digamos, adscritas
a facultades, sobre todo de psicología y de medicina. Un ejemplo de que esto de la parapsicología o de los misterios se va abriendo camino en nuestro país, incluso en la que es conocida como la prensa seria, es esta noticia que leí el otro día, la puse además en mi muro de Facebook, La Vanguardia, nada más y nada menos. Una médico catalana, barcelonesa, Luján Comas, licenciada en Medicina y Anestesiología, que le dedica toda la contraportada del periódico, La Vanguardia, repito, a hablar sobre cómo esta mujer se ha dedicado, desde su experiencia médica y científica, a estudiar este tipo de asuntos, y el titular es "Entender que no existe la muerte cambia nuestra vida". Ah, naturalmente. Es que es lo que yo te quería decir antes. La gente que ha tenido experiencias, por ejemplo, un amigo mío, Pertierra, es médico traumatólogo, y él tuvo un ECM, una experiencia cercana a la muerte, y desde entonces está dedicando su vida a la investigación de este fenómeno. ¿Me entiendes? Es decir, es que cuando lo pasas tú mismo, amigo, ya no hay escepticismo posible, es que lo has vivido tú. Pues lo mismo te pasa un poco, que es lo que quizá a mí me ha pasado, que, hombre, yo siempre he creído en la trascendencia por mis creencias, pero una cosa es que creas como en una nebulosa, en un más allá, una nebulosa. Pero luego, claro, cuando por la experiencia de tantos años contactas con tanta gente del otro lado que te cuenta cómo está, la problemática que tiene, y entonces se ajusta tanto al mundo de tus creencias que es una confirmación. Es decir, si me preguntas, ¿la parapsicología ha reforzado el mundo de tus creencias? Pues naturalmente que sí, sobre todo lo de la trascendencia, clarísimamente. ¿Me entiendes? Es decir, no ha lugar a esa presuposición. No, yo es que no creo en todas estas cosas porque es que yo soy católico. No, vamos a ver, no, bueno, el Vaticano tiene su cátedra de parapsicología, ¿eh? Para empezar. Que lo creó en 1985, en la Lateranense de Roma. Y lo que hace este tipo de lo que pasa es que lo que no sé por qué es que eso no se conoce, pero yo tengo los recortes de periódico de la creación de esta cátedra, es decir, que no me lo invento yo, es decir, fue una cosa oficial, y fue el padre Res, un redentorista, el que estaba al frente. Luego el padre Res murió y no sé ahora exactamente quién estará, digamos, encabezando esta cátedra. Pero vamos a ver, si lo que estudia la parapsicología son fenómenos para los cuales no tenemos hoy una explicación razonable, no es nada antagónico con el mundo de las creencias, lo mismo de un árabe que de un cristiano. Es que no va por ahí el tema. Vamos a pasar ya, si te parece, Sol, ¿Sí? Nos quedan 20 minutos, a hablar de los conceptos que yo le pedí a Sol que nos trajera hoy aquí, seleccionados y extraídos de este libro, de Sobrenatural, fenómenos racionales e inexplicables de nuestro mundo. El primero de ellos es lo que se ha dado a llamar la percepción extrasensorial. Bueno, pues mira, esto es muy fácil. La percepción extrasensorial es la información que nos llega, pero no a través de los 5 sentidos conocidos, sino de otra manera. Imagínate, te estoy poniendo así ejemplos, esos presentimientos, esas sensaciones, esas informaciones que nos llegan, que no sabemos de dónde, ¿eh? Eso es la percepción extrasensorial. Ya Rhine, en el año 34, clasificó, porque tú sabes que todos los fenómenos paranormales, la parapsicología los ha clasificado en función de sus efectos, porque era la manera más práctica de clasificarlos. Entonces tú tienes todo un apartado, que son los psi gamma para nosotros, pero que son los que derivan de la percepción extrasensorial. La telepatía, la clarividencia, la precognición, la retrocognición, todo eso que tú llegas un momento en que puedes llegar a percibirlo, pero que no viene por la vía sensorial conocida, la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto, ¿eh? Viene por otro camino. Eso es lo que se llama percepción extrasensorial. Ejemplo, Sol, ponme un ejemplo de tú has tenido... No, yo no tengo ninguna sensibilidad, hija. Yo soy totalmente estudiosa. ¿Pero es necesario ser sensible? No, mira, eso se lo dije yo al padre Pilón, me acuerdo, hace años. Le digo, ahí veo don José María, digo, es terrible, porque es que yo estoy metida en estos temas y yo no tengo ninguna capacidad paranormal. Dice, mi hija, tranquilízate. Dice, porque un médico cura a los enfermos sin necesidad de pasar las enfermedades. Entonces, mira, eso me animó tanto, porque dije, pues tiene toda la razón. Tú pones en manos de un médico, porque por sus conocimientos, no porque él
haya pasado la enfermedad que te tiene que curar. Tiene una preparación, unos conocimientos que son suficientes para curarte a ti la enfermedad. No necesita pasar la enfermedad. Eso no quiere decir que nosotros en el grupo tenemos desde un físico, que es el, digamos, el racional, el que va con los aparatos, las mediciones de ciencia positiva. Luego tenemos a Piedi Cabero, que es la que hace todas las grabaciones, porque todo lo que hacemos se graba siempre, tanto en vídeo como en audio, que eso lo hace Piedi Cabero. Pero luego tenemos bueno, tenemos a un matemático y astrónomo, Fernando Ruiz de la Puerta, también, que sabe muchísimo de parapsicología, pero él tampoco es sensitivo. Pero luego, claro, tenemos dos sensitivos, Paloma Navarrete, que ya es clarividente, y luego tenemos a Aldo en estos momentos, que es el medium. ¿Por qué? Porque necesitas esta complementariedad en un equipo de investigación. Porque hay veces que, si son cosas del más acá, el físico lo detecta enseguida con las mediciones. Pero ¿y si no es de aquí? ¿Y si los trastornos que ocurren en ese lugar y por lo que nos han llamado y están muy angustiados, el origen está en el otro lado? Pues entonces Paloma y Aldo cumplen con su labor de decir, aquí hay algo o no hay nada, porque también lo dicen, si no hay nada, no hay nada, y no pasa nada tampoco. Entonces tienes que buscar el ayudar a la gente por otro camino. Esto en cuanto a la percepción extrasensorial. Sí. Piedras vivientes o móviles. Móviles. Bueno, pues te sitúo. A ver, te sitúo en un desierto, en el desierto de la muerte. Fíjate tú, es en California. Es un desierto, pues ya te puedes imaginar. Pero desde hace ya muchos años, ese desierto está sembrado de rocas, pero no rocas chiquitinas, rocas grandes. Y entonces los que han ido visitando este desierto han visto que las piedras tienen detrás de sí una estela, como si se movieran. Pero vamos a ver, estamos hablando de un desierto que lo llaman el desierto de la muerte, ya te puedes imaginar el tipo de desierto que es. Bueno, se lleva investigando muchísimos años el cómo estas piedras, porque no se mueven de un día para otro. A ver si podemos ver esas imágenes. Pues a las que se no refiere lo Sol. sé si tienen las imágenes. Me dicen que lo están intentando. Bueno, son muy curiosas porque ves un desierto, ves unas rocas pues grandes y luego como un rastro, como si se hubieran deslizado esas rocas. Pero esas rocas, que te deben de impresionar mucho, por lo visto el movimiento no es de un día para otro. Es decir, tienes que coger, el movimiento es muy lento, naturalmente, y bueno, teorías, bueno, ha habido teorías para todos los gustos, claro, desde los extraterrestres que movían las rocas, por supuesto. A que las rocas estaban vivas. Pero es que no es verdad, una roca no es inerte, tiene su vida mineral, pero no tiene vida como para moverse sola. Entonces hay una teoría, que parece ser que es la que está cuajando más, que es que, aunque eso es un desierto, hay como una especie de rocío por la noche que se produce. Yo no lo entiendo muy bien, porque si lo llaman el desierto de la muerte, quiere decir que tiene que tener una sequedad tremenda. Pero los científicos dicen que la única explicación es que ese rocío se sitúe alrededor de la piedra y luego al amanecer y al apretar el sol, ese hielo se licúe y entonces produzca ese pequeño desplazamiento de la roca. Pero qué curioso, porque se han dicho que a lo mejor el aire, porque el aire sí hay en ese desierto, los vientos fuertes, pero es que las rocas no todas avanzan, digamos, en el mismo sentido. Hay unas que van así y otras que se atraviesan digamos, de ruta, e incluso hay algunas que van hacia atrás. Entonces, bueno, yo lo planteo aquí. ¿Qué desafío para la ciencia? Date cuenta. Una mente mínimamente inquieta a este tipo de cosas le tienen que suponer un atractivo, un desafío. ¿Cómo explicar estas cosas? Si alguien quiere más información, Desierto de la Muerte en California, y verá fotos. Es que las fotos son impactantes, del rastro de las rocas en la arena. Tercer fenómeno de hoy. Y yo creo que podríamos calificarlo como no como un fenómeno, sino como el fenómeno. Bueno, pronúncialo tú porque... Bueno, verás, poltergeist. 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 Es una palabra alemana compuesta que es genio travieso, duendecillo travieso. ¿Por qué? Porque desde siempre ha habido la tradición de que había duendes que movían las cosas de la casa. Te estoy hablando, imagínate, en la época posmedieval o una cosa así. Bueno, ya en el siglo XVII hay escritos que
pero ellos lo achacaban a duendes, claro. Imagínate, ¿no? Duendes que te mueven la vajilla, que rompen la vajilla, que cosas de estas. Decirte que el poltergeist son un conjunto de fenómenos muy espectaculares, muchísimo más espectaculares que los fenómenos producidos por el más allá. Con eso te tengo dicho todo. Es que yo he vivido poltergeist y es impresionante, porque que veas a tu alrededor, que te va... Estamos viendo ahí un ejemplo de cómo se abren y se cierran puertas, portones de la cocina. Que se abren puertas, pero es que yo he visto... ¿Tú has presenciado sí, cristales que se materializan, porque date cuenta que el poltergeist también engloba la materialización y desmaterialización de objetos. Eso me ha pasado a mí, de estar en un sitio y de repente encontrarme con un Cristo viajero, que por cierto lo tengo yo en casa enmarcado, porque me cayó muy bien. Y mis hijos horrorizados, claro, pero mamá, ¿y te has llevado el Cristo que viajaba por toda una tienda? Digo, pues sí, pero como yo no produzco poltergeist, veréis que tranquilo va a estar el Cristo, ¿no? Y lo tengo como recuerdo. Esto de que porque yo no produzco poltergeist, claro, la gente ahora mismo se está preguntando, ¿es que los poltergeist son efectos...? Lo produce una persona viva y en estado de estrés o de conflicto interior. Fíjate si es importante el poltergeist para un parapsicólogo, para un investigador. Un poltergeist es como un compendio, es como si cogieras un libro de parapsicología y vivieras muchísimos de los fenómenos que vienen en los libros de parapsicología los puedes llegar a vivir en un poltergeist, si es verdaderamente un poltergeist de estos agresivos. Suelen ser muy agresivos, pero de muy poca duración en el tiempo. Y luego decirte que, bueno, los norteamericanos lo consideran como uno de los grandes fenómenos, el poltergeist. Pero es que ellos dicen, vamos a ver, tú o yo cualquiera, tenemos un conflicto, un periodo de problemas o lo que tengas, y enseguida te duele la cabeza, tienes ardor de estómago, tienes insomnio, es decir, somatizas ese estrés, ese conflicto. Sin embargo, la gente que produce el poltergeist lo echa fuera, a modo de una energía, porque desde luego emiten una energía, porque es evidente que si un mueble se mueve es porque antes ha habido una energía que ha incidido sobre ese objeto. Eso es indudable. Por lo tanto, sí es... Pero es complicado investigarlo porque, por ejemplo, imagínate que son varios de familia y entonces tienes que ver a ver quién está en conflicto y quién está produciendo el poltergeist. Nosotros tuvimos uno precioso en Córdoba y claro, era terrible porque era... Todos los fenómenos que se producían iban a machacar a la abuela que vivía con ellos, ¿no? Pero luego, claro, la abuela tenía un carácter un poco difícil, luego había el hijo de esta señora, pues que tenía problemas, porque, en fin, por sus circunstancias familiares que no vienen ahora a cuento. La madre era una sufridora tremenda, pero sufridora, la palabra en psicología se llama sufridora, a esa persona que se lo traga todo, que lo sufre y tal. Y luego un niño zangolotino, que era un zampabollos, que estaba comiendo siempre bocatas, gordito, Paquito, que era un encanto, pero que odiaba a la abuela, porque claro, le obligaban a dormir con la abuela, y la abuela pues maltrataba a la madre y el niño. Entonces teníamos que saber a ver quién era el que estaba, porque todos en el fondo tenían un motivo, ¿entiendes?, para agredir, digamos, a la abuela. Y bueno, era Paquito. Era el chavalín. Era el chavalín. Pero después de análisis grafológicos, bueno, tú no sabes la cantidad, test de Rocha, todos, bueno, tú no sabes hasta que averiguas cuál de ellos. ¿Y esto se le dice al propio protagonista? Sí, nosotros lo dijimos, pero a él le decíamos que, digo, Paquito, es que tú no, es que la abuela, porque claro, la abuela es la que tenía el dinero, luego nos enteramos. Quisimos casar a la abuela para que se fuera de la casa, porque era una manera muy digna de que saliera de esa casa, ¿no? Pero el viudo destinatario dijo que al final que no y no. Es decir, que este tipo de fenómenos, los poltergeist, sí, no serían consecuencia del más allá. No, nada, nunca. Es que no sé qué me parece más fascinante, desde luego. No, bueno, vamos a ver, cuando a mí me... un cerebro humano sea capaz, claro, de desatar esa mira, serie las de fenómenos. teleplastias, porque pueden ser dibujos en la pared, es muy variado el poltergeist. Puede ser, hay unos casos en Estados Unidos muy documentados de que la casa se convertía en una esponja mojada, empezaban a rezumar agua las paredes y cortaban el agua a la compañía y todo y seguía rezumando agua y no sabían de dónde salía ese agua. Siempre terminas. La única manera de que un poltergeist acabe es tranquilizar a la persona en conflicto.
es decir, que haga mucho ejercicio, hacerle una terapia de relajación y tal, y en cuanto le relajas o el problema se acaba el poltergeist. Automáticamente. Eso, tenemos que irnos a la publicidad un par de minutos y enseguida volvemos porque aún nos quedan dos conceptos que desarrollar: precognición y proyección mental. A la vuelta de publi. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, de vuelta por poquito tiempo, porque nos quedan 6 minutos, 5 minutos. Suficiente, Sol, para que nos expliques rapidísimo dos conceptos más. Uno de ellos es el concepto de precognición, que por ese prefijo y ese... Precognición, bueno, pues este lo he comentado antes, que está englobado dentro de la percepción extrasensorial. Es, ¿cómo te diría yo? Es como los presentimientos. Yo te lo explico con dos ejemplos. Por ejemplo, a ver. Precisamente el Koestler que estábamos hablando, el gran escritor, el de la Universidad en Escocia, ¿no? Sí, el que creó con su dinero la cátedra de parapsicología de Edimburgo, pues cuenta en su libro El reto del azar que un chico se tiró al metro para suicidarse. Y qué casualidad que unos metros antes de llegar a él, el metro se para. Y entonces, claro, todo el mundo pensaría, pues es el conductor del metro el que vio al chico o tuvo. Pues no, fue un viajero que iba en ese tren, tuvo el presentimiento de lo que iba a pasar y tiró de la palanca de socorro y frenó todo el tren a tiempo para no matar al chico. ¿Ves? Ese es un ejemplo de precognición. Otro, bueno, hay uno muy famoso de Churchill, que te acuerdas que él siempre viajaba en el coche en un lado y uno de los días dijo, pues no me subo por esa puerta, me subo por esta otra. Y le pusieron una bomba en ese lado y no se murió porque iba en el otro lado. Es decir, ese presentimiento que tenía. Y luego hay Alec Guinness, el famoso actor. Ese, cuando iba a trabajar, a grabar, pues se ponía 2 o 3 despertadores para asegurarse de que no se quedaba dormido. Y porque tenía que coger un tren exactamente, un metro, exactamente a esa hora, porque si no, no llegaba a tiempo. Bien, pues una de las madrugadas esas, ninguno de los 3 despertadores le sonó. Naturalmente perdió el tren, pero es que el tren tuvo un accidente. Bueno, pero eso no es precognición. Lo más probable, sí, lo más probable es que él mismo parara mentalmente los relojes. Es muy curioso, eso de por ejemplo, tú tienes un presentimiento, el presentimiento es como más, no es tan preciso. Ay, me encuentro mal, va a pasar algo, ese es el presentimiento. O le ha pasado algo a un hijo mío, eso es muy frecuente entre madres y hijos, marido y mujer, donde hay empatía, porque claro, es como la telepatía, para que haya telepatía, buena telepatía, tiene que haber empatía entre el emisor y el receptor, si no, no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, pues es curioso porque la precognición, que es la premonición en efecto, es que te llega una información y tú reaccionas ante ese conocimiento que te viene, que no sabes realmente de dónde te viene. O sea, sería como ver el futuro a corto plazo, no mucho más allá, sino saber lo que va a pasar en los próximos segundos. Bueno, yo te diría o que hay una teoría que es la del presente continuo, que sabes que es una de las teorías de la física del finales del siglo XX. A ver, cuenta. El presente continuo es que los hechos están todos, digamos, planificados y tú eres el que vas hacia el acontecimiento. Te lo explicaba este autor muy bien, que tú vas por un río en una canoa y tú no sabes lo que hay a la vuelta que hace el río, pero si tú te subes en un helicóptero, tú ves todo los meandros del río y tú ves perfectamente lo que va a ocurrir en cada revuelta del río. Bueno, pues parece ser que esta gente que tiene estas premoniciones es como si se saliera por instantes fuera del tiempo y pudiera ver lo que va a pasar a continuación. Una visión panorámica. Justo. Por último, porque nos queda ya en un minutito, nos tienes que contar a ver si es posible. Proyección mental. Bueno, es que tenemos poco tiempo, pero bueno, vamos a ver. Proyección mental es la capacidad que tienen algunas personas para proyectarse, pero a modo, digamos, para que la gente lo entienda, como si fuera una holografía a distancia.
Esto lo hacen mucho a través de técnicas de relajación y de estas técnicas que usan los lamas. Las lamaserías en el Tíbet, ya sabes que están en plena montaña, con una climatología horrible, y entonces no hay ni cobertura ni hay nada. Bueno, pues estos monjes se acostumbran a proyectarse a la otra lamasería para dar un recado, decir, oye, cuando vengas necesitamos esto y tal, y se presentan a modo de holografía. Esto ellos lo llaman tulpas, es decir, está perfectamente codificado, ¿eh? Lo que pasa es que hay una proyección mental que se llama las proyecciones en crisis, y eso es que cuando todos nosotros estamos en un momento en el que pensamos que nos vamos a morir, que estamos en un riesgo tremebundo, somos capaces de proyectarnos a los seres queridos, a alguien en concreto que está... Nos tenemos que ir, Sol. Pues ya está. Si es que estas cosas son Más información para seguir abundando en este asunto y en todos los que hemos hablado, sobrenatural, fenómenos paranormales, racionales e inexplicables de nuestro mundo. Sol Blanco Soler, ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias. En las gracias. próximas semanas. Cuando queráis, seguiremos con el diccionario. Vamos al informe.